Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego La Lucha, hoy con un invitado muy especial directo desde Guatemala, Roberto Tovar. Él es empresario, también fue candidato a diputado por el partido Movimiento Nueva República. ¿Cómo andás, Roberto? Contame qué está pasando en Guatemala en este momento, por favor. Claro, Diego, ¿qué tal? Ante todo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Hoy en Guatemala vivimos un sistema totalmente nuevo. La historia está cambiando el rumbo del país, ya que en el gobierno, un gobierno totalmente de derecha, como lo es Alejandro Yamatei, hoy presidente de la República, aquí hay que ver dos tiempos, dos etapas, lo que es la pandemia y lo que sucede ahora. Dentro de la pandemia por medio de un estado fallido que lo estamos teniendo acá en Guatemala, el Congreso de la República optó por encerrarnos a todos, optó por poner un estado de calamidad que le está costando millones y millones de quetzales al pueblo de Guatemala, por medio de préstamos y por medio de lo que son bonos del tesoro. El gobierno vendió bonos del tesoro y adquirió un déficit de más de 400 millones de quetzales. ¿Sí? ¿En dólares cuánto sería 400 millones de quetzales, Roberto? ¿Qué manda? ¿En dólares cuánto sería? Para que la gente que no sabe sería? Cuánto... Sí. Estamos hablando que aquí el quetzal está al 8 por 1. ¿Cómo se llama? Estamos hablando alrededor de aproximadamente 20 millones de dólares. Sí, más o menos. Estamos hablando. Ajá, bien, buenísimo. Pregunto, ¿hubo víctimas fatales ayer en la revuelta? La gente que yo vi en videos que se la secuestraba la policía, ¿qué novedades tenés? Sí, bueno, entonces al llegar cabal al punto de ayer, tenemos que empezar diciendo de que el Congreso de la República está nuevamente causándole el daño a Guatemala, al pueblo de Guatemala, por el asunto del presupuesto nacional para el gobierno, para el próximo año. Prácticamente nos estamos hablando de 91.900 millones de quetzales, los que aprobaron de presupuesto nacional, de los cuales cada 4 años, cuando nosotros elegimos presidente, hablamos los mismos temas políticos y nos indican cabalmente que es salud y educación la emergencia nacional que toda la vida vivimos en Guatemala. Cosas que vimos cabalmente en la pandemia, que nos agarró de sorpresa la pandemia y que no tenemos hospitales adecuados, medicina adecuada, y que dentro del presupuesto que ahora el Congreso de la República pretende llevar a cabo, hay 200 millones de quetzales para comprar un nuevo edificio, pero a los niños que padecen de desnutrición no les aprobaron ningún monto, más bien les quitaron 200 millones de quetzales y hoy se pretenden lavar regresando esos 200 millones de quetzales. Pero nunca se les sumó más dinero a este flagelo que existe en Guatemala. Los últimos datos que yo leí era que en Guatemala había aproximadamente un 60% de pobreza. ¿Eso es así? ¿Cómo ves la situación vos en las calles? Hay villas miserias, hay gente, hay muchos indigentes. Contame eso para que la gente visualice. Pues mira, según nuestro estado de salud, nosotros nos encontramos muy un promedio alto de lo que es el 46.5% de estado de desnutrición por la niñez infantil. El problema es que UNICEF a nosotros nos convierte en el 6º país alrededor del mundo con el estado más caótico de este flagelo. Y el asunto es de que no hay inversión para esto. Entonces, el día de ayer lo que pasa es de que la sociedad está harta, está cansada y sale a las calles a protestar, pero en una marcha pacífica. Lo que pasó ayer fue miembros de otras agrupaciones ayudadas por el gobierno se someten, se infiltran en la propia manifestación, una manifestación pacífica, y rompen
el estado pacífico de la manifestación. Empiezan a incendiar lo que es la Casa Legislativa, lo que es el Congreso de la República de Guatemala, y entonces ahora tienen como el gobierno de Guatemala decir que saca la fuerza a la policía para que realmente nos dañen a nosotros los ciudadanos. Ajá. Y tengo una pregunta ahí. En Guatemala, entonces, respecto a la distribución de la riqueza, tenemos un sector minoritario, seguramente de la oligarquía de Guatemala. 10 familias que controlan casi todos los recursos. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. 10 familias. Bien. Y entonces, el pueblo de Guatemala, estrictamente, ¿qué está exigiendo? Que caiga el presidente, alguna constituyente como se está haciendo en Chile. ¿Qué es lo que exige el pueblo? ¿Qué quiere? Sí. Mira, primero hay que ver la situación de que el propio vicepresidente de Guatemala, el día viernes por la noche, le pide la renuncia a Yamatei, diciendo que, poniendo el asunto de que renuncien los dos. O sea, que ni se queda él, porque aquí si renunciara al presidente guatemalteco, el que sube es el vicepresidente. Pero está pidiendo que renuncien los dos. Eso quiere decir una estabilidad política a nivel institucional. Y es por eso que el pueblo también le exige al presidente de Guatemala que renuncie. El día de ayer la manifestación era basada para esto, para que él renuncie del poder y que podamos elegir a una constituyente donde saquemos al grupo de notables guatemaltecos para elegir nuevas autoridades. Bien, o sea que los representantes en el Congreso de Guatemala son todos representantes que responden al poder de estas 10 familias. Exacto. Perfecto. Y con respecto a la soberanía alimentaria, ¿esas 10 familias son las dueñas de las tierras donde se produce alimentos en Guatemala? La mayoría son avícolas, manejadas por los Gutiérrez. ¿Cómo se llama? Avícolas, las harinas, productos alimenticios que estas familias realmente son los dueños de sus empresas. Bien, acá para hacer una pequeña corrección que yo me equivoqué, estamos hablando de ese número que me dijiste, son 50 millones de dólares. Yo había dicho 20 millones, 50 millones de dólares. Imagínate. Entonces, ¿cómo sigue ahora el tema? ¿El pueblo va a seguir manifestándose en las calles? ¿Hay alguna especie de plan de acción? ¿Cómo ves? Esperamos que el pueblo no baje la guardia, porque ese es el resultado de muchas manifestaciones anteriores, que hoy se manifiesta, pero mañana realmente ya no sale nadie a manifestar. Y es ahí donde nuevamente se produce la corrupción en Guatemala. Bien. Esperamos realmente que el pueblo, con lo que pasó ayer, despierte, que haya democracia real, que la democracia no simplemente es a la hora de votar, sino también de participar y ser parte del cambio de la historia de un país. Y te hago una pregunta ya personal. Vos, bueno, militás, digamos, para la izquierda, para la defensa, la causa de los pueblos. ¿No tenés miedo de hacer entrevistas o de aparecer en las redes? ¿Cómo está el tema? ¿Hay amenazas en Guatemala o no es tan así? Bueno, por supuesto que siempre van a haber problemáticas, diferentes problemáticas. Aquí el tema ideológico es realmente de guerra, porque prácticamente tenemos una derecha que, si bien es cierto, es muy conservadora, también tenemos una izquierda conservadora que tampoco deja trabajar. Entonces, cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a que no podemos irnos tampoco ni de un lado a la derecha conservadora, ni del otro lado a la izquierda conservadora. Realmente esto ya no puede ser ideológico, esto tiene que ser de país, tiene que ser de nación. Ya no podemos decir somos de izquierda, somos de derecha, cuando todos somos guatemaltecos. Bien. Todos estamos sufriendo lo que está pasando en Guatemala. Pero cuando uno habla en Guatemala, muy interesante lo que me estás contando, cuando uno habla en Guatemala de izquierda, o sea, no lo relacionan con el pueblo y derecha, con la oligarquía o la burguesía. El pueblo entiende eso, todavía no es tanto como sucede incluso en Perú, porque en Perú hablar de izquierdas como que lo ven, no, yo no quiero nada de izquierda, no quiero nada, pero a la vez
¿cuál sería el factor organizador para la lucha? Porque acá en Argentina tenemos el peronismo, en Venezuela el chavismo, etcétera. Pero en Guatemala, ¿sabes qué ¿quién es el tenemos? problema en Guatemala? El problema de Guatemala, recuerda que nosotros venimos de un conflicto armado de 36 años. ¿Cómo se llama? La izquierda en algún momento perdió esa guerra de comunicación que hubo, esa guerra que realmente donde no llegábamos porque obviamente no teníamos el capital para llegar a eso. Los canales televisivos, el dueño es una persona y es mexicano. Entonces no tenemos acceso a esa comunicación que sí tiene la derecha. Entonces ahí es donde tenemos que entender de que la izquierda tiene que ser renovada. Tiene que cambiar esos cuadros, dejar que los jóvenes participen y que realmente ya la gente de la tercera edad ya debe de retirarse. Ya debe de retirarse y ir a descansar, porque ya lucharon por Guatemala. Ahorita ya dejemos participar a la juventud. Bien, los presos de ayer fueron liberados, están desaparecidos. ¿Qué noticias se tienen? Que me preocupa eso. Sí, que arrastraban mujeres. Las noticias que tenemos en el momento son más o menos alrededor de 40-45 personas arrestadas. Todavía están en tribunales arreglando ahí sí que el problema de anoche, pero ya hay amigos abogados que están interpelando por ellos, porque sí hay gente, hay personas, incluso periodistas, en el caso de una persona de sexo femenino, que ella no estaba dentro de la manifestación, sino simplemente estaba llevando su trabajo como reportero y se la llevaron arrestada. Bien. ¿Y vos crees que es posible de que cambie el Congreso, que haya elecciones, que algo cambie, o si el pueblo ya se pacifica, esto sigue todo igual? Esperamos de que, como te digo, la conducta social tiene que empezar desde ahorita, porque si bajamos la guardia, esto se va a salir de control. El problema es de que la corrupción en Guatemala, 3-4 partidos que llevan más de 25 años estando en el poder, no han cambiado las políticas. Y eso es lo que necesitamos, una constituyente que nos reafirme, que quite a estos partidos del poder y que hagan nuevas elecciones con nuevos personajes políticos. Perfecto. Ahora yo digo, qué importante que es, no solo para el pueblo de Guatemala, sino para todos los pueblos de Latinoamérica, entender lo que es el poder real, ¿no? Que tenemos a la oligarquía que controla a esos políticos títere, que de última, bueno, quemaron el Congreso, yo sigo teniendo el poder, vendrán otros políticos nuevos que yo también dirijo. O sea, que el pueblo de Guatemala centre esa ira hacia donde tiene que centrarla, entender quiénes son los que manejan la economía y la política realmente en Guatemala, ¿no? Y cómo, bueno, cuando aparezcan líderes que quieran llevar a cabo esta lucha que es muy fuerte, realmente apoyarlos también, ¿no? Porque si no, no va a ser posible balancear, aunque sea un poco el poder, porque no digo quitarle el poder a la oligarquía, que es prácticamente cambiar el sistema, darlo vuelta, pero por lo menos equilibrarlo un poquito más. Roberto, ¿tenés algo más para decirle a los que te vayan a escuchar? Esta entrevista va a ser subida a mi canal YouTube, Diego en la Lucha. Te repito, o te digo, mejor dicho, que estoy a la disposición para el pueblo de Guatemala, como todos los pueblos de Latinoamérica, desde mi humilde canal, que es chico, es pequeño aún, pero que va creciendo. Bueno, dame tu mensaje hacia los pueblos. Correcto, sobre todo en Latinoamérica, donde prácticamente tenemos un pueblo demasiado pobre, se sufre esa flagencia de economía, ¿verdad? Y entonces acá lo que tenemos que hacer es estar unidos, una unión de lucha prácticamente para los pueblos, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos que los pueblos tengan ese desarrollo que no se les ha visto. Perfecto, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, estamos conectados. Fuerza, pueblo de Guatemala, a no bajar los brazos, son momentos de cambio y de mucha lucha, y te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Diego, gusto. Chao, chao.